Para el 2050 vamos a ser puros viejitos viviendo en México. Bueno, a ver, contexto. La transición demográfica se entiende como el fenómeno que sucede cuando se pasa de niveles altos a niveles bajos en fecundidad y mortalidad. Sabemos que en México la mortalidad está descendiendo por la expansión y cobertura de los servicios de salud, la importación a bajo costo de medicamentos eficaces. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la transición demográfica en México? Pues a lo largo del siglo XX, sobre todo en los años 50 y 70, en México se dio un crecimiento demográfico debido a la política pronatalista que se usó para intentar satisfacer la demanda de mano de obra en la industria. Las consecuencias de este pasado demográfico están presentes aún en la actualidad. La transición demográfica en México se puede dividir en tres fases. La primera fase se dio a partir de 1945 a 1960, caracterizada por la tasa de mortalidad en rápido descenso y las tasas de natalidad constantes. La segunda fase fue a partir de los años 70, cuando el descenso de la fecundidad se acentuó, y la tercera fase del proceso tendrá lugar durante la primera mitad de este siglo, cuando los niveles de natalidad y mortalidad convergen. En esta gráfica se puede observar que durante el primer decenio del siglo XX la tasa de crecimiento se mantuvo constante en 1%. Después de la Revolución Mexicana aumentó de 1.4% en 1921 a 1.7% en 1930, 2.7% en 1950 y a 3.5% en 1965. A partir de aquí es donde se dio el declive de la fecundidad y la dinámica demográfica empezó a disminuir gradualmente. 3.1% en 1970, 2.3% en 1985 y 1.3% en el 2000. Por otro lado, tenemos el declive de la mortalidad desde los años 20. En 1921 la esperanza de vida ascendía a 32.9 años. El incremento más importante fue del año 1942 a 1960, donde se logró aumentar la esperanza de vida casi un año por cada año de calendario. ¿Cuáles fueron las determinantes del fuerte descenso de la mortalidad? Fueron la expansión de los servicios educativos y de infraestructura sanitaria, así como la extensión de los servicios de salud, la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el IMSS, en 1942, y la transformación del Departamento de Salud en la Secretaría de Salud en 1943. Gráfica 3. Esperanza de vida al nacimiento por sexo, según proyecciones de la CONAPO. En el año 2000, la esperanza de vida es de 74 años, 71.5 hombres y 76.5 mujeres. En 2010 es de 76.6, 74.2 hombres y 79.1 mujeres. En 2030 la esperanza de vida aumenta a 79.8 años, 77.5 los hombres, 82.1 mujeres. Y se estima que para el 2050 será de 81.3 años, 79.0 los hombres y 83.6 las mujeres. Como dato curioso, se estima que para el final de la proyección, la vida media en México será igual a la de Japón, quien es el país que registra los niveles más bajos de mortalidad. A principios del siglo XX, las parejas procreaban alrededor de 6 niños a lo largo de su vida fértil. Para 1960, alcanzando un máximo de 7.2 niños por familia. La tasa global de fecundidad disminuyó a 6 niños por mujer en 1975, 5 por mujer en 1979, 4 por mujer en 1985, 3 en 1994, hasta alcanzar aproximadamente 2.2 niños en la actualidad por familia. La política de población de México se ha propuesto alcanzar una fecundidad equivalente al nivel de reemplazo en el año 2005, con una tasa de 2.1 hijos por mujer. Se estima que en 2000 alrededor del 71.4% de las mujeres en edad fértil utilizaban métodos anticonceptivos. Para llegar al nivel de reemplazo se requiere incrementar la prevalencia anticonceptiva aproximadamente un 73.5%. La fecundidad por debajo del nivel de reemplazo propiciaría la eventual disminución de la población, que es la tasa de crecimiento negativa. Si las tasas de fecundidad, mortalidad y migración previstas para 2050
se mantuvieran constantes, la tasa intrínseca de crecimiento de la población estable sería de menos 0.78%. Las diferentes fases de la transición demográfica han quedado impresas en la estructura por edad de la población mexicana, como podemos ver en la sucesión de pirámides de edades. Gráfica 5. México. Pirámides de edad para años seleccionados, desde 1930 hasta 2050. Empezamos con la de 1930, donde se ve la población y por edades, de los 0 a los 100 años. Ahora la de 1970, la del año 2000, 2015, 2030 y finalmente 2050. Las proyecciones demográficas indican que este proceso se recrudecerá durante las próximas 5 décadas. La contracción de la pirámide será cada vez más notoria. Como pudimos darnos cuenta, hay una contracción en la parte de abajo que es de las edades más jóvenes. Comparando la de 2050 con la de los 2000, por ejemplo, hay una gran diferencia, e incluso con la de 1930. La contracción de la pirámide será cada vez más notoria y la población de la tercera edad se mantendrá en continuo crecimiento, aumentando de 76.3% en los 2000 a 2015, 83.3% en los 15 años siguientes y 63.2% en los últimos 20 años. Es así que el número de adultos mayores en México se cuadruplicarán al pasar de 6.7 millones en el 2000 a 36.5 millones en el 2050. Se destaca que el país está experimentando un rápido envejecimiento y se menciona que el aumento total de 29.6 millones de habitantes se atribuirá completamente a las personas de la tercera edad. Se señala que el número de personas menores de 60 años permanecerá prácticamente constante durante la primera mitad del siglo, con una ligera reducción de casi 186,000 personas. Las tendencias demográficas como la natalidad, la mortalidad y la migración han contribuido al proceso de envejecimiento de la población en México a lo largo de diferentes periodos demográficos. Destaca el aumento significativo de la población de la tercera edad y la estabilidad relativa en el número de personas menores de 60 años. Primer periodo de transición demográfica, 1890-1969. Durante este periodo, el cambio en los niveles de fecundidad llevó a un esperado aumento de 18.3 millones de personas mayores durante la primera mitad del siglo XXI. Se compara esta cifra con la de un escenario hipotético, en la cual la tasa de fecundidad de 6.2 hijos se hubiera mantenido constante hasta 1969. De haber sido así, el aumento hubiera sido solo de 11.4 millones de personas mayores. Se menciona que el descenso de la fecundidad previsto entre el 2000 y el 2050 solo afectará a menores de 50 años durante la proyección, por lo que su contribución al envejecimiento es nula. Contribución de la fecundidad y la mortalidad al crecimiento de adultos mayores de 2000 a 2051. A pesar del descenso de la fecundidad, se destaca que la contribución de la fecundidad y la mortalidad al crecimiento de adultos mayores es positiva en las 3 etapas de la transición demográfica. Cambios en la población total desde 1970. Se observa un cambio en la contribución de la natalidad a la población total, pasando de positivo a negativo a partir de los 70. Esto debido al descenso de la fecundidad y la progresiva contracción de la pirámide de edades menores de 60 años. Se menciona que la política prenatalista tuvo un impacto significativo hasta mediados del siglo XXI, contribuyendo con más de 40 millones de mexicanos al aumento poblacional. Contribución de la alta fecundidad del pasado al crecimiento proyectado de adultos mayores de 2000 a 2050.
La alta fecundidad del pasado, que es de 1890 a 1969, contribuirá con el 61.8%, que es 18.4 millones, al crecimiento proyectado del número de adultos mayores de 2000 a 2051. Reducción del riesgo de muerte. Se observa que hay una reducción del 74% en el riesgo de muerte en ambos periodos de 80 años, de 1890 a 1969 y de 1970 a 2050. A pesar de que la reducción del riesgo de muerte es la misma en términos porcentuales, se destaca que su participación en el crecimiento de dos grupos de edad específicos ha cambiado. A partir de 1970, la reducción del riesgo de muertes contribuye más al crecimiento de ambos grupos etarios en comparación con el periodo anterior, que fue de 1890 a 1969. Para los adultos mayores de 60 años, la contribución es de 6.6 millones a partir de 1970, siendo que antes era de 5.1 millones. Para las personas de 0 a 59 años de edad, la contribución es de 11 millones a partir de 1970, en comparación con los 2.3 millones antes de 1970. Beneficios diferenciados según el periodo. Se destaca que mientras que los adultos mayores se benefician más de los cambios en la mortalidad anteriores a 1970, los menores de 60 años se benefician más de la evolución de la mortalidad de 1970 a 1999. La reducción del riesgo de muerte ha tenido un impacto diferenciado en diferentes grupos de edades, siendo más significativo a partir de 1970 y beneficiando de maneras diferentes a los adultos mayores y las personas menores de 60 años, según el periodo específico en el que se esté. En conclusión, el proceso de envejecimiento actual descansa principalmente en la fecundidad alta del pasado. Sin embargo, la reducción de la mortalidad y la incidencia de la migración marcarán la pauta en el futuro distante, principalmente más allá de 2050.